92. Lo que suena de fondo, que es Las Torres de los no sé quién y los no sé cuántos. Karaoke. Canción que se hizo emblemática, ¿no? Con el tiempo. Y creo Porque que fue una demostraba de canción alguna a manera pedido, dice, el ¿no? hartazgo de la población con respecto a una serie de cosas en la que en esta canción no se salvaba a nadie, no se salvaba a nadie, y que de alguna manera lo dice Carlos Iván de Gregorio en este libro, que todos los que no entienden qué pasó en el 5 de abril lo deberían leer, la década de la antipolítica, de alguna manera resumía el descontento de la población. Bueno, continuamos Pero con nuestros Javier nos dijo invitados. que iba a contestarle acá al Panda Rafa y nosotros queremos A mí me escuchar la parece respuesta. Sigue el 2 curioso, contra 1, ¿eh? Sigue a el mí 2 me parece contra muy curioso que un personaje que representa un partido que tenía al comando político militar a cargo de regiones y que tenía al Grupo Colina, un partido que amnistió a los personajes que con tiros en la nuca asesinaron a los estudiantes de la Cantuta y al profesor de la Cantuta, y cuyo jefe huyó por la escalera del Congreso fujimontesinista desde el segundo piso para no enfrentar a las madres de los estudiantes que estaban en la puerta de la comisión. Un partido que no me ha podido acusar nunca, no tengo una sola acusación de las miserables imputaciones que hace este personaje, ni una, no he sido sometido a ningún proceso. Yo no soy de la escuela de cacos que formó el señor Fujimori, y no soy de los que no van al juez a rendir cuentas, y no me amparo en las faldas o en las polleras de la bancada congresal y de la alianza con el fujimorismo y el alanismo para evadir el haber recibido $400.000 por participación o impulso en las campañas reeleccionistas, ¿no es cierto? Entonces, yo no acepto que un personaje así pretenda hacer imputaciones que no tuvo ni la valentía de hacer en su momento, porque no acusó, se cayó y se comió sus palabras en todos los tonos. Ahora que tiene inmunidad parlamentaria, saca el pecho. Vamos a ver qué pasa cuando la pierda a partir del 28 de julio en el nuevo Congreso. Hecha la aclaración, Javier, para regresar un poco al tema, seguramente el señor Rafa después va a querer decir algo al respecto. Volviendo al 5 de abril, ¿cómo, como dicen los gringos, dónde estabas cuando ocurrió todo? Sí, parece que el tema de debate hoy día es Carlos Rafa, no el 5 de abril. No, por eso estoy regresando un poco al tema para... Sí, el tema para evitar... Bueno, si empiezas a atacar, no esperes que no te caigan. No, pues, pero estoy hablando de El hechos ataque de políticos. Javier Descanseco fue personal, te contestó el personal. Acá Exacto, ya cada uno tuvo está. su intervención. ¿Dónde estabas el 5 de abril? Yo estaba en China. Estaba en China. Estaba en un viaje de invitación a China, conociendo las zonas económicas especiales. Y me enteré, después de haber pasado a el área de Hong Kong, ¿no es cierto? Me llamó el cónsul peruano de Hong Kong al hotel en el que estaba en la ciudad aledaña y me dio cuenta de que estaban pasando por televisión en CNN o en alguno de estos canales esta versión del disolver del que me enteré en esa situación. Fue una sorpresa, Y Javier. esa noche, mis hijos estaban en mi casa con la hermana de mi mujer. Y salió, felizmente que salió, porque entraron a la casa, destrozaron el baño, buscando las armas de la escuela militar, lo destrozaron, ¿no es cierto? Generaron un clima de terror y, por supuesto, esto venía además precedido porque el 90 me dinamitaron la casa. Ellos me dinamitaron la casa. Y eso está contado históricamente por los actores del proceso. Ahora, Javier, ¿fue una amenazaron con el sorpresa? secuestro de mis hijos. ¿Fue una sorpresa o de alguna manera los congresistas se lo preveían, lo intuían? Yo anuncié más de un año antes que se venía el golpe. Y está en los libros del diario de debates del Congreso. Está. Y dije, esto no va. Y nada Hay se un pudo- plan de golpe en curso. No se está podía hacer actuando nada mal. para evitarlo. Yo creo que sí se podía hacer algo por evitarlo. Creo que se pudieron encarar las cosas de otra manera, pero no se encararon. Y yo creo que se le dejó hacer al gobierno de Fujimori para crear las condiciones de desprestigiar dos instituciones fundamentales que quería controlar. Para comenzar, Congreso y Poder Judicial. Revisen los periódicos de todo ese periodo y todo fue sistemáticamente dirigido a eso. Entre ellos, evitar la acusación contra Alan García. Porque fue el fujimorismo el que votó con el aprismo contra la acusación de Alan García por hechos de corrupción. Entonces, el tema de los otorongos viene desde entonces. Ahora, El tema viene desde entonces. Carlos, una de las grandes imputaciones que se le hace el 5 de abril es que
imaginemos que Fujimori hubiera tenido razón porque las instituciones estaban desprestigiadas, eran un desastre, no funcionaban, pero no se construyó nada mejor. Lo que bien ha señalado el señor Piz y señala Javier Díaz-Canseco es que después el Congreso no fue mejor. Fue un Congreso maniatado, fue un Congreso que actuaba bajo las órdenes del Ejecutivo, se perdió la independencia de poderes y vamos. Usted raja mucho de Chávez, pero hay bastante parecido a lo que vemos de Chávez que es un poder omnipotente. Brevemente a responderte. Yo creo que el tema de hoy no es Carlos Raffo. A Carlos Raffo lo puede partir un rayo y hoy estamos debatiendo el histórico 5 de abril. Yo lo reto al señor Díaz-Canseco, a quien no le tengo ni una pizca de miedo, a debatir cuando ustedes nos los permitan el tema mío, que es una acusación y que se dice, el que dice yo voy a denunciar, basada solo en la palabra de Montesinos, pero no es el tema, diría. Yo estoy hablando que su partido entrenaba terroristas. Yo no estoy hablando que un tema personal de él, un juicio personal de él. Yo estoy haciendo un cuestionamiento político al señor que boicoteó la ley de presupuesto. Yo no he hecho ataques personales. Por eso lo dejamos para otro momento. Pero él no era Y parte ellos del Congreso, están, ellos están, él no era parte del Congreso. fue candidato presidencial de uno de los grupos que Pero boicoteó, yo, pues era líder de uno de esos pero yo grupos. me fui, yo estaba en mi casa en ese momento, Santas era profesor palomitas como yo de la fumaba, Católica, no tenía verdaderamente. ningún rol político. Santas palomitas. Bueno, yo Bueno, eso es una falta de respeto que no tengo por Pero qué que no me tolerar, interrumpan, señora. pues. ¿No? Yo no los he interrumpido a pesar de toda su violencia. Claro que interrumpe. ¿No es cierto? A ver, les pedimos en todo caso a ver si pueden responder las preguntas en el mejor tiempo Nosotros posible. estamos hablando del 5 de abril y el señor habla de misturismo. Nosotros estamos hablando del 5 de abril y habla de Montesinos en el año 98. Estamos hablando del año 92. Detengámonos un momento allí. Y hay que ver los frutos del 5 de abril justamente por los logros. Y lo que se logra con el 5 de abril no es Montesinos. Montesinos es un daño colateral que crece posteriormente. Lo que se logra es la Constitución del 93, que es el libreto con el cual el Perú ha surgido y se ha levantado hacia el desarrollo. ¿Por qué los partidos de los señores prácticamente han desaparecido? El señor se le conoce como 0.5 Díaz-Canseco y ha tenido que colgarse de Ollantumala para volver a la política. Y el fujimorismo hoy está peleando con algunas posibilidades de entrar a la segunda vuelta. ¿Por qué ese desastre del partido del que los señores hablan debería estar pues postrado, desaparecido? No, ¿saben por qué? Porque ese gobierno al que yo represento con mucha honra es el gobierno que hizo la Constitución, que sentó las bases del desarrollo. Pero tenías como mandato hacerla en un Congreso que le tenía que haber pero apoyado. que no lo permitía. Fue ese Congreso Entonces, unicameral. Ollantumala también estará fue ese Congreso habilitado para cerrar el es ese Congreso y Congreso, aprobar una nueva porque Constitución. nadie va a negarme. Nosotros podemos discutir y podemos dividir este debate en dos. El primer gobierno de Fujimori en 95 y los problemas que se dan en el segundo gobierno. Estamos hablando del primer gobierno de Fujimori. Y la mayor parte del país, por eso que fue reelecto totalmente y de una manera masiva, sabe muy bien que ahí se sentaron las bases del desarrollo. Y él nos viene a hablar de misturismo, por Dios. Eso es una burla. Aquí este es el ¿Pero por qué no gobierno se hizo en que democracia? cambia el rumbo económico del país, que vence el terrorismo al que ellos defendían, pidiendo amnistía para terroristas, y que construye 5.000 kilómetros de carreteras y que verdaderamente hace llegar al Estado al pueblo. Porque es con desarrollo, señor Díaz-Canseco, con el que Fujimori vence al terrorismo que usted defendía. Y esa es la realidad. Vamos, Carlos, a pedirle una opinión al doctor Pi sobre precisamente esa Quisiera hablar constitución. de ese periodo. Y en ese periodo, donde hay una constitución que repite el 70% del anterior y cambia un 30%, donde hay varias exageraciones que hacen daño todavía hoy día, esa constitución no es la que causa el cambio. El cambio lo hicieron con la constitución anterior, con los decretos legislativos hechos por el Ejecutivo con delegación de facultades del Congreso 90-92. Pero cuidado, en esos 2 primeros años, le hablo del año 93, yo me paro en el Congreso y denuncio el crimen de la Cantuta. Y ese es el proceso que termina llevando a Fujimori a donde está hoy día. Es decir, es en ese periodo donde ya funciona la banda Colina y donde hace la masacre de Barrios Altos y de la Cantuta. Y nos van a decir que eso era parte de la necesidad del país. Cualquiera que sean las capacidades o incapacidades de Javier y mía, hay un país mucho más grande que estaba presente y que estuvo entre los parlamentarios disueltos, empezando por quienes presidían las cámaras, que eran señores que habían dado años de su vida
y que se les contesta como si fueran pues 4 samaros y se les manda a su casa con cuidados y con tropa. Eso es una lógica, una manera de hacer política que no lleva a un país integrado, lleva a la confrontación y a la exclusión. Mirar atrás, doctor Piz, tiene un sentido y es que nos ayuda a ver lo que tiene que pasar hacia adelante. Exacto. Keiko Fujimori sostiene que ella no va a repetir el esquema de su padre y que ella no representa lo que su padre fue, a su criterio, estrictamente. ¿Es esa una afirmación que se debe creer? Si yo veo que su se puede lista creer? y está el señor, y están varios de los parlamentarios, que cuando yo denuncié el asunto de la cantuta, una de ellas dijo, se habrán autosecuestrado, Eso es falso. que no quisieron Misturismo fue. aceptar. Eso es falso. Fue misturismo. Es absolutamente, está registrado en la Bueno, Marta prensa. Chávez dijo acá que no hubo control de medios de comunicación. Así es. Que Pero eso no, del no. autosecuestro. Así, Bueno, pero Eso. tiene incapacidad para ver lo que ocurrió. otro dijo que seguramente, como eran terroristas, se habían ido a la montaña. Pero hay algo más. Cuando se toma el SIN y se ve el disco duro del segundo de Montesinos, que no me acuerdo cómo se llama, pero que ha estado en varios de los juicios, aparece ahí el dictamen en minoría de la primera comisión investigadora de Cantuta. El coronel Guamán, el que manejaba el espionaje telefónico, el Bueno. coronel Guamán. Y ese señor era el que había hecho el dictamen que leyeron los señores Freund y Ciura como dictamen en minoría, que fue aprobado por la mayoría del Congreso. Así entendían la manera de legislar. Eso es lo que entendían. Por eso yo fui a ese Congreso a dar una pelea. ¿Y cuántas No lecciones hemos fui aprendido? simplemente a hacer una constitución. ¿Cuántas lecciones hemos aprendido desde entonces? Porque hoy, digamos, algunos fantasmas también perturban al electorado. Se especula con la posibilidad de tener un presidente de carácter un poco autoritario, más un Congreso fragmentado, una ecuación que podría eventualmente también propiciar un escenario tan parecido como aquel del 92. ¿Cuál es tu reflexión, Javier? A ver, yo ¿Qué creo lección que- hemos aprendido sobre todo, ¿no? Yo creo que sería bueno recordar también que uno de los personajes que más apoyó a Fujimori fue Chávez. Chávez, el 16 de junio, aquí, ese Chávez contra el que grita ahora la señora Fujimori, ese Chávez al que acusan que es el que maneja Humala, el 16 de junio del año 2000 dijo que rechazaba cualquier intervención de la comunidad internacional en el Perú en alusión a las críticas contra la reelección del presidente Fujimori. Y lo volvió a repetir el 9 de junio ante la OEA. Notas de prensa. Y efectivamente, si algo tenemos que aprender es que no podemos seguir viviendo bajo la norma que surgió del golpe, que fue una constituyente fraudulenta, sometida a un referéndum fraudulento. Yo recuerdo perfectamente que las ánforas de Huancavelica y Huánuco, por ejemplo, se mantuvieron en manos de los militares además largo tiempo. Y no hubo es una conocido el aprobación. caso del Huanucaso. No hubo una aprobación muy larga de esa No, constitución, no, fue no. bien peleadita, ¿no? Pero hay un tema que a mí me parece bien 48, importante. 54, me y parece es que fueron las si proporciones. necesitamos mantener o no esa constitución. Y yo sostengo que no. Y Gana Perú sostiene que no. Pero Javier, las condiciones del Congreso, un eventual gobierno de Ollanta Humala, no son pues las que va a tener una mayoría arrolladora. Pero a ver, lo primero que yo creo que valdría la pena recordar A la es gente que le la da miedo primera eso. propuesta de nueva constitución vino de Valentín Paniagua y de una comisión de juristas que eran de lo más renombrado que había en el Perú. Estaba desde Domingo García Belaúnde, estaba García Sayán, estaba Blume, ¿no es cierto? Estaba César Valega, estaba Jorge Avendaño, estaba Francisco Iguren. Vamos, Alan lo prometía correcto. en su campaña anterior, Y pero- el planteamiento concreto fue que el Perú necesitaba de todas maneras una nueva constitución y que era inaceptable mantener la vigente. Pero el doctor Y Piz plantearon trabajó una varios reforma de la mecanismos. Constitución Justamente importante. siguiendo ese mismo dictamen de la Comisión Paniagua y formando una comisión que presidió Paniagua como asesora de la Comisión de Constitución, hemos hecho un trabajo de consenso Que está que llevó a esperando. un dictamen que tuvo la firma de todos
salvo la de Javier, que además el día de la presentación, no me va a Presentó un mentir, dictamen en minoría. así presentó su dictamen en minoría y dijo que apoyaba una serie de cosas del proceso seguido. ¿Conviene entonces un cambio de constitución? Sí, pero un reformas en la cambio de constitución. Todas las constituciones del Perú, salvo la de 1834, se han hecho por reforma, porque lo que dice cada constitución es que se hace así. No hay un artículo que diga hágase por asamblea constituyente. Entonces, además, muchos de los actos constituyentes han sido producto de golpe. Así es. Entonces, por esa razón, un parlamento no puede hacerlo de otra manera que por reforma. Eso ya lo sentenció el propio Tribunal Constitucional. Obviamente sí, Pero, es que se recurren a las formas democráticas. desgraciadamente, ¿no? después de tener ese consenso, después de haber votado todo el capítulo 14, título 14 que llevó a todas las elecciones regionales, después de haber votado la mayor parte de la parte de derechos, ahí comenzó a descomponerse el consenso. Y comenzó por el propio Partido Aprista, donde varios enfrentaban a su propio secretario general, y luego siguió también por Unidad Nacional. Y ahí pidieron la postergación y se paralizó. Ahora, ahí hay que recordar, Henry, que el presidente Toledo, en el mensaje el 28 de julio del año 2004, comprometió una nueva constitución al país, en su propio mensaje presidencial. Javier, Y hoy yo día- la pregunta y que hoy se día hacen muchos, ha salido... ¿se va a hacer como dice el señor A Pisquete, ver, tiene que hacer dentro tú de los dices- cánones de la democracia? Bien. ¿O vamos Yo a ver pregunto, otra un vez referendo ciudadano, un cierre de Congreso, un una referendo imposición de una ciudadano Constitución? para que la ciudadanía opine, ¿es democrático o no? No, pero los referéndums, de acuerdo a la propia Constitución, se hacen a partir de un trabajo primero legislativo. Y el referéndum es ratificatorio. Inexacto, Entonces, Henry, te la- señalo por qué. la Yo tengo ya... Constitución- yo Porque el tengo referéndum ya- se puede volver la dictadura de las pueden haber mayorías y en referéndums Chávez, puntuales. en Venezuela se aprueban Pueden cantidad haber de cosas por referéndums referéndum. puntuales, pero referéndums de reforma de la Constitución se hacen, como dice la Constitución, se hacen a partir de una reforma que en ese caso no necesita tener 2/3, pero sí necesita mayoría del número legal. Esta discusión seguramente se va a repetir en el Congreso si es que llegan a Pero yo espero a que se una entienda por- una cosa. Sí. Las constituciones no se cambian a patadas. Eso Se es cambian importantísimo. buscando consensos. Y es cierto que la Carta del 79 es mejor. Pero también es cierto que la Carta del 79 fue también una imposición. Y fue una imposición y por eso no la firmaron ustedes, los que representaban a la izquierda. Solamente la firmaron cuando los militares levantaron la pata con Morales Bermúdez y pretendieron observarla. ¿Cuál es Ahí el plan? dijeron, levántese la constituyente. para evitar- ¿Cuál es el Solamente plan ahí del estuvieron de acuerdo. ¿Cuál es el plan del fujimorismo? Si es que su candidata llega al gobierno, de también poder impulsar reformas con un Congreso partido como va a estar, fragmentado como va a estar, y además teniendo la receta del 5 de abril del 92 bajo la manga, ¿no? Permíteme primero responder un par de cosas de este último debate de los dos de hace Dale, 5 dale. minutos, que han dicho varias cosas que me gustaría comentar. Bueno, los dos demuestran, con dos comentarios que han hecho que quiero levantar un segundo, que están totalmente desconectados de la realidad. Porque el señor Piz nos dice que la reforma de la década del 90 se hizo con la Constitución del 79, y eso es una broma. Y el señor nos viene a decir, primicia chocherita, el chavista es Fujimori, no Humala. O sea, definitivamente estamos en otro planeta, ¿no? La realidad, y ellos quieren manchar la obra de un gobierno, ¿no es cierto?, exitoso, poniendo Barrios Altos y La Cantuta delante de todos los logros que nadie puede negar, ¿no? Y la sentencia de Alberto Fujimori, una sentencia que ellos aplauden y que para que se pudo hacer realidad, como no había pruebas directas de las órdenes de Fujimori, se dijo el Estado era sistemáticamente violador de derechos humanos, el Estado era el terrorista, y los terroristas que ellos defienden eran santas palomitas. O sea, es con ese tema de un juicio y de un crimen lamentable, que todos lamentamos, porque nadie va a negar que existieron esos crímenes, pero no fueron parte de una política de pacificación ni política sistemática de un Estado. Lo que pasa es que el Estado no puede ¿No es ser cierto? asesino, pues el Por terrorista eso, sí, esa es su chamba, por eso, pues, por eso, desgraciadamente. pero ¿No? la condena El dice... Estado no se puede volver igual que el terrorista. Totalmente de acuerdo, pero la condena pasó Fujimori dice eso. Dice que el Estado era sistemáticamente asesino. Y esa es la condena que ellos aplauden, porque resulta que Fujimori termina siendo el asesino y los terroristas sus víctimas, porque esa es la columna vertebral de la sentencia. Pero ese es otro tema. Yo quería... Lo que pasa es- Ellos levantan Barrios Altos y La Cantuta, una sentencia totalmente injusta y política, para tratar de desdibujar
las carreteras, los colegios, las postas médicas. Pero ojo que el la obra señor de Piz, Fujimori, a mí me gusta ¿no es una cierto? cosa que dijo el señor Piz y que sí sería interesante que se aclarara en virtud de lo que estamos discutiendo. Se denunció la cantuta no el día que le hicieron un juicio a Fujimori, se denunció en su momento. Hubo medios que salieron a decir esto es un exceso y Fujimori tuvo, si no era una política de Estado, que ok, podríamos pensarlo así, tuvo la oportunidad de corregirlo. Tuvo la oportunidad de decir, ok, vamos a sacar a la gente que ha cometido un exceso. Antes No, de lo eso hizo. estuvo el caso de Barrios Altos. Así es, que fue Yo fui parte de la comisión escandalosísimo. investigadora de Barrios Altos, en el Congreso del 92, ¿no? Porque yo no estuve en la constituyente, me negué a participar del 93, pero ya en el 92 estaban clarísimos los indicios del Grupo Colina. Y yo tuve la primera lista del Grupo Colina. Sería- Fujimori propone el año 91 ascender a los miembros del Grupo Colina. Y todos recordamos ascenderlos. a Martín Rivas Entonces, tenemos que olvidarnos descolgándose del Congreso, de la pero que Cantuta conteste. y de Barrios Altos, Ya. pero no tenemos Solo que falta que, acordarnos. solo La falta que circunstancia- Renato se sume a este 3 No, contra pero 1. no, porque Yo la espero para poder responder. No, lamentablemente el tiempo no nos está ayudando. Yo Pero solamente mira, quería, para no terminar, es cierto. que sí respondas mi pregunta, Carlos, Sí. porque no es difícil imaginar un escenario en el que Keiko podría ser presidenta, el Congreso podría no dejarla trabajar, como en el 92 ustedes dicen que no dejó trabajar a su padre, y la figura de un golpe nuevamente podría darse. ¿Por qué no? Una cosa es una reforma de constitución como la que el señor Piz visto busca a través de consensos, y eso lo reconozco también. Y otra cosa, pues, lo que el señor quiere es bajarse la constitución para cambiar el capítulo económico. Hay reformas y reformas. Qué curioso, Eso es inaceptable. Interesante. Eso es absoluto, porque lo que ellos El buscan... tema aquí es el billete. Me va a decir que no, Yo vuelvo, es el tema la aquí es el estabilidad. billete. Ahí está, confesión de parte, relevo de pruebas. Eso es lo que él quiere cambiar. O sea, obviamente, el 5 de abril, como Keiko lo ha dicho, es una medida excepcional, fue indispensable. El 5 de abril fue el día que cambió la historia del Perú, pero es una medida irrepetible. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en otro Perú. Ya no está el Perú de las bombas, de los coches bombas, ya no está el Perú de la hiperinflación, ya no está el Perú de la obstrucción de los políticos tradicionales. Agradézcanle a Fujimori, señores, que hoy podemos vivir en paz y que hoy ustedes pueden seguir haciendo política en un país donde ya no corremos ese peligro. A mí me dinamitaron mi casa y me piden que le pida gracias a mi casa. ¿No? Por favor. Entonces, esa es la. ¿Cómo Esa, y vamos? para terminar, nosotros vamos a construir una segunda ola de reformas que va a complementar todo lo bueno hecho por el gobierno de Fujimori, y que los señores, con todo su odio y su rencor, no van a poder Claro, me borrar. parece que ahí ya quedó clara Carlos la... Raffo va por el número 11. Del 11 de Fuerza Así Aérea. es, Henry Piz con el número 10 por Perú Posible y Javier Descanseco con el número 12 de Ollantumala. Son correlativos, ¿no? Y 10, yo, 11, 12. más allá de las discrepancias, en realidad agradezco muchísimo su presencia acá. Creo que este tipo de discusiones Yo- le yo un sirven a solo las favor quiero personas pedirles. para hacerse su propio Yo quiero formarse su pedirles propio criterio. copia grabada y autenticada por la empresa de este programa. Yo te la voy a pasar. Te la vamos a no te pasar. preocupes. No, Acá usted no autentica nada, salvo que vaya al juez a autenticar sobre libertad. Bueno, pero no pueden continuar el pleito en el pasillo, ahí se pueden El 5 de pelear. abril del 92 sigue El despertando. vocero de Néstor Serpa a la salida de la embajada hoy día. Emociones. Vamos a un La corte, puya, regresamos. terminen de sacarse el ancho en el Regresamos aquí en pasillo. Sin Vueltas después del corte. Gracias por estar acá. Muchas gracias.